Si hay un tema de la Biblia que a este servidor de ustedes le encanta, siempre le ha encantado, ha sido de los temas bíblicos que más le ha llamado la atención, es este tema acerca de el Espíritu Santo. A partir de hoy, hermanos, quiero compartir una serie de lecciones, van a ser un buen número de ellas, para estudiar con ustedes todo lo que tiene que ver con la naturaleza y la obra del Espíritu Santo. ¿Qué tanto sabe usted de él? ¿Qué tanto se enseña acerca del Espíritu Santo en el lugar donde usted se reúne? Usted lo sabe. Pero es una realidad que entre nosotros, sí, hablamos del Espíritu Santo. Pero lo que atañe a su naturaleza, a su obra en toda su dimensión, es poco lo que se habla al respecto. Hoy quiero empezar con este enunciado que ustedes ven ahí en pantalla. El Espíritu Santo. ¿Quién es Él? Quiero empezar leyendo unas palabras de Z.T. Swifty en su libro El Espíritu y la Palabra, porque va muy bien al inicio de esta serie que quiero compartir con ustedes. Dice él, la Biblia hace frecuente referencia al Espíritu Santo, sugerente a su naturaleza, personalidad y obras. Puesto que ella es nuestro libro de origen, esto hace de este estudio sola y claramente un asunto de revelación divina. El verdadero conocimiento del Espíritu Santo no puede ser obtenido de las deducciones de la lógica, de las conclusiones de la filosofía, ni de las investigaciones de la ciencia. Si queremos aprender entonces de él, hemos de recurrir a la única fuente veraz y exacta que habla acerca de él, las Sagradas Escrituras. Dejar por fuera la lógica, las conclusiones de la filosofía, las investigaciones de la ciencia. Ella no nos puede explicar, no nos puede hablar de la naturaleza y de la obra del Espíritu Santo. Ahora, este estudio de el Espíritu Santo, su naturaleza, su obra, es de tremenda importancia debido a la confusión y a los conceptos equivocados acerca de la persona y la obra del Espíritu Santo. Además del hecho de que muy pocos han aprendido a pensar en él como una persona divina. Muchas cosas que están siendo enseñadas con referencia al Espíritu Santo están en conflicto directo con lo que dice la Biblia. El Espíritu Santo tiene una relación importante con la salvación del hombre. Y es importante que entendamos su parte en el plan de nuestro Padre para la redención del hombre. Por eso, mi invitación, hermanos, a que estudiemos este tema. Y este tema del Espíritu Santo no está limitado y no lo voy a limitar simplemente a las personas de otras afiliaciones religiosas, porque ahora entre nosotros, los cristianos, los miembros de la Iglesia del Señor, hay posturas conflictivas y contradictorias con lo que revela la palabra de Dios. Nosotros somos finitos y nuestras limitaciones finitas nos impiden comprender toda cosa que hay para saber acerca de la naturaleza divina, del carácter o esencia, ya sea aplicada al Padre, al Hijo o al Espíritu Santo. Lo que Dios ha revelado en su palabra
acerca del Espíritu tiene en cuenta nuestra capacidad para comprender. Por eso leemos en Deuteronomio 29:29 que las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Las cosas secretas pertenecen a Dios. Las que Él ha revelado son para nosotros. Por eso vamos a tener en cuenta lo que Moisés nos dice en este versículo a medida que avancemos en este estudio sobre la naturaleza y la obra del Espíritu Santo. Vamos a estudiar lo que Dios ha revelado acerca de él. Lo secreto del Espíritu Santo queda en las manos de Dios. Hay conceptos populares y un buen número de esos conceptos son equivocados acerca del Espíritu Santo. No voy a mencionarlos todos, mencionaré inicialmente unos 2 o 3 de esos conceptos que se tienen hoy en día acerca de esta persona de la deidad. Uno de ellos, que el Espíritu Santo es un inexplicable poder que toca el corazón humano de una manera milagrosa para salvarlo y le brinda susurradoras palabras de aliento e incentivo. Ese es un concepto. Pero esto no coincide con lo que dice la Escritura. Otro segundo concepto que se tiene acerca de él es que es nada más una influencia. Los que particularmente hablan de él como esto, como una influencia, no como un ser, no como una persona, son los testigos de Jehová. En su libro, Sea Dios Veraz, en la página 89, dicen en uno de sus apartes en esta página, el Espíritu Santo es el poder activo invisible del todopoderoso Dios que impulsa a sus siervos a hacer su voluntad. Nada más que una influencia. Otro concepto equivocado acerca del Espíritu Santo es el que dice que él es una manifestación supersticiosa de la providencia de Dios obrando en la vida de los cristianos. Hay más, simplemente, como dije hace un momento, iba a mencionar unos 2 o 3 y con esto me voy a quedar. Tal vez cuando avancemos un poco más en nuestras lecciones, vamos a mencionar algunos de esos otros conceptos populares, pero equivocados acerca del Espíritu Santo. Quiero que empecemos mirando que encontramos en la palabra de Dios varios nombres que son atribuidos al Espíritu Santo. Empecemos por el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, en el Salmo 51:11, habla de no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Cómo se le llama? Santo Espíritu. Al principio de la Biblia, en Génesis capítulo 1, verso 2, dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre las faz de las aguas. Santo Espíritu, Espíritu de Dios. En el Salmo 61:1 dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. En Nehemías capítulo 9 dice el versículo 20, y enviaste tu buen espíritu para enseñarnos. Bueno, estos son algunos de los pasajes que he seleccionado del Antiguo Testamento para que nos demos cuenta los nombres que son atribuidos al Espíritu Santo, cómo se le llama a él. Santo Espíritu, Espíritu de Dios, Espíritu de Jehová, buen espíritu. Pasemos ahora al Nuevo Testamento.
En el Nuevo Testamento es llamado, Hebreos 9:14, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno. En primera de Pedro 1, verso 11 dice, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo. Espíritu eterno, Espíritu de Cristo. Mateo capítulo 1 dice el verso 18, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Vemos tres nombres atribuidos a él. Espíritu eterno, Espíritu de Cristo, ahora aquí, Espíritu Santo. En Mateo 3:16 dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Vemos entonces Antiguo y Nuevo Testamento. Santo Espíritu, Espíritu de Dios, Espíritu de Jehová, buen Espíritu, Espíritu eterno, Espíritu de Cristo, Espíritu Santo, Espíritu de Dios. Habrán otros por ahí, pero estos son los más generales que nosotros encontramos aplicados al Espíritu Santo. Ahora, como el tema es, ¿quién es el Espíritu Santo? Ya, pues he mencionado tres conceptos populares, pero que son errados con respecto a él. Acabamos de ver aquí algunos de los nombres que se le atribuye al Espíritu Santo. Algo más que nos dice la Escritura es que el Espíritu Santo, Marcos 1:10, me faltó leer este texto, y luego cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Adicional a esto, nos muestra la Escritura o nos habla del Espíritu Santo diciéndonos que Él es un miembro de la deidad. La palabra deidad aparece en Romanos capítulo 1, verso 20, y dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Deidad. O hay otra palabra que es divinidad. Esas son las dos palabras que encontramos nosotros en la Escritura aplicados a los tres, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pero en este caso particular nos vamos a enfocar única y exclusivamente en el Espíritu Santo. Deidad. ¿Qué significa ese término deidad? Viene de este término griego, que el léxico griego dice deidad, divinidad, usado como sustantivo abstracto para theos. Theos es Dios en griego. Léxico del señor Thayer dice deidad, eso es el estado de ser Dios. ¿Qué es deidad? El estado de ser Dios. Leemos también en el diccionario del señor Vine. Indica la esencia divina de la deidad, la personalidad de Dios. Theotes, deidad, los atributos de Dios, su naturaleza y propiedades divinas. En otras palabras, cuando nosotros leemos en la Escritura el término deidad, estamos leyendo de aquel que tiene los atributos de Dios, que posee la naturaleza de ser Dios. El léxico bíblico de Herman Kramer dice, Theotes, eso que es Dios. Estos diccionarios, entonces, hermanos, nos muestran que en donde encontremos nosotros la palabra deidad o divinidad, quiere decir que ese alguien que se menciona posee los atributos de ser Dios, tiene la naturaleza divina, es Dios. Y el léxico del señor Robertson dice, la misma esencia de Dios.
Hay una palabra que no aparece en la Biblia, pero que nosotros la usamos cuando hablamos de Dios, de los tres. Y es la palabra Trinidad. La palabra Trinidad no aparece en la Escritura, pero sabemos que el término significa que hay tres que tienen la condición de ser Dios o de ser deidad, que tienen la naturaleza divina. Quiero que le presten atención a este diagrama que voy a presentar a continuación. Dios, deidad. ¿Qué es deidad? Es la condición de ser Dios, de ser divino. La Biblia nos enseña que hay un ser que tiene ese atributo de ser Dios, que tiene esa naturaleza divina, el Padre. Primera de Corintios 1:3, Pablo escribe y dice: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre. Aquí está diciendo Pablo que el Padre es deidad, el Padre tiene la naturaleza divina, posee los atributos divinos. También, no solamente leemos en la Escritura de que el Padre es deidad, sino que también nos dice que el Hijo es deidad. El Hijo es Dios. El Hijo tiene la naturaleza divina. Hebreos 1:8 dice: mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios. Aquí el Padre está llamando al Hijo Dios. Si usted lee el contexto ahí en Hebreos capítulo 1, los versos anteriores, el que viene hablando es el Padre. Y dice: mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios. Aquí el Padre está diciendo que el Hijo posee la naturaleza divina, los atributos de ser Dios. Lo llama Dios. Y también leemos, hermanos, de otro que es el Espíritu Santo, que es el protagonista de las lecciones que nosotros vamos a estar estudiando. En Hechos capítulo 5, nos escribe Lucas al respecto y dice: y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Aquí Pedro está diciendo que Ananías junto con su esposa le mintieron al Espíritu Santo. Y luego en el verso 4 se expresa de esta forma: reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Primero dice en el verso 3 que le mintieron al Espíritu Santo. Luego dice que le mintieron fue a Dios. Concluimos entonces que con lo que nos está diciendo aquí el apóstol Pedro, él está reconociendo que el Espíritu Santo es Dios. El Padre es deidad. El Hijo también lo es. Y de igual manera, el Espíritu Santo. Ya vimos la palabra deidad. Los tres tienen la naturaleza divina. Los tres tienen la condición de ser Dios. El Espíritu Santo es una personalidad divina. Pero antes de avanzar un poco más, hermanos, notemos que también la Biblia nos habla de la diferencia que hay entre ellos. La Biblia dice que el Hijo no es el Padre, ni el Padre es el Hijo. Sí, el Hijo es deidad, el Padre es deidad, pero ellos no son la misma persona. Primera de Juan 1:3 nos dice: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Aquí el apóstol nos está mostrando que el Padre es una persona y que el Hijo es otra persona. No son la misma persona. También nos sigue mostrando la Escritura
que el Padre no es el Espíritu Santo. En Mateo 3, cuando el Señor fue bautizado por Juan en el Jordán, nos dice en el verso 16, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma. Recuerden que ahorita estábamos nosotros estudiando o viendo los nombres que se le atribuyen al Espíritu Santo. Y aquí uno de ellos es el Espíritu de Dios. Dice que lo vio. Vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, venía sobre Jesús. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Aquí se nos habla de los tres. Se habla de Jesús, se habla del Espíritu Santo y se habla del Padre. Verso 17, hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado. El Padre no es el Espíritu Santo. Y también aprendemos nosotros que el Hijo no es el Espíritu Santo. En Hechos 10:38 leemos, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Si prestamos atención, vuelven y se mencionan los tres aquí. Cómo Dios, el Padre, ungió con el Espíritu Santo, otra persona, y con poder a Jesús de Nazaret, que es otra persona. Los tres son divinos. Los tres son deidad. Los tres poseen la naturaleza divina, la condición de ser Dios, pero no son la misma persona. Son tres personas diferentes. Uno es el Padre, el otro es el Hijo y el otro es el Espíritu Santo. Al inicio del estudio, recordarán ustedes, hermanos, que mencioné tres conceptos populares errados acerca del Espíritu Santo. Ustedes me han acabado de escuchar diciendo que el Padre es una persona, que el Hijo es otra persona y que el Espíritu Santo es otra persona. ¿Por qué decimos, por qué creemos que el Espíritu Santo es una persona? Porque la Biblia nos habla de él como una persona. Nos muestra qué hace el Espíritu Santo como persona que es. Voy a colocar aquí una lista pequeña, puede ser mucho más, pero voy a colocar una lista pequeña en donde se nos muestran los atributos del Espíritu Santo como persona. Empecemos. Dice que él habla, el Espíritu Santo habla. Primera de Timoteo 4:1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Quién dijo eso? El Espíritu Santo. El Espíritu habla. Es una persona, tiene el atributo de una persona, hablar. 2, da testimonio. Cuando el Señor estaba reunido con sus discípulos la última noche, cuando instituyó la cena, les dijo a ellos que él se tenía que ir, pero que no los iba a dejar huérfanos, que él iba a mandar a alguien para que estuviera con ellos. Y que cuando viniera, iba a hacer esto, iba a dar testimonio. Juan 15:26, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. El Espíritu Santo habla, el Espíritu Santo da testimonio. También enseña. Volviendo
al evento de la última noche de nuestro Señor con sus discípulos, les dijo en el capítulo 14, verso 26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo habla, el Espíritu Santo da testimonio, el Espíritu Santo enseña. También nos dice que Él guía o dirige. En Juan 16 dice, aún tengo muchas cosas que deciros. Le habla el Señor a los apóstoles, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Habla, da testimonio, enseña, dirige, guía. Él os guiará a toda la verdad. Es más, en este versículo 13 menciona otras cosas que hace el Espíritu Santo. Dice que Él habla. Y no solamente habla, dice que Él oye. Y también dice a continuación, hace saber. Esos son atributos de persona. Eso no los puede hacer una influencia. Eso no los puede hacer una emoción. Eso no lo puede hacer un poder. No, esto lo hace alguien que es persona. ¿Por qué somos personas? Por esto mismo. Porque hablamos, damos testimonio, enseñamos, guiamos, dirigimos. Es más, también nos dice la palabra de Dios que Él prohíbe. En Hechos 16 leemos, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Prohíbe, permite o no permite. ¿Quién hace eso? El Espíritu Santo. Por eso decimos que Él es una persona. Para ser persona no se necesita tener un cuerpo. Aquí vemos que el Espíritu Santo, obviamente, recuerden que un espíritu no tiene carne ni huesos. Pero aquí el Espíritu habla, no necesita cuerdas vocales para hablar. El Espíritu da testimonio, el Espíritu enseña, el Espíritu dirige, el Espíritu prohíbe. Es más, podemos mencionar otra serie de pasajes que ustedes conocen en donde la Biblia dice que el Espíritu Santo puede ser entristecido, puede ser contristado. La Biblia también dice en otras partes que el Espíritu Santo es enojado, que se le puede afrentar, que se puede blasfemar contra el Espíritu Santo, que se le puede mentir. Es más, leíamos ahora en el caso de Ananías y Zafira que Pedro les dijo, ¿por qué mentisteis al Espíritu Santo? No se le puede mentir a una fuerza. No se le puede mentir a una emoción. Se le miente a alguien, a una persona, a un ser. Y es lo que la Biblia nos dice con respecto al Espíritu Santo. Esto que hemos observado hasta aquí, hermanos, nos muestra a nosotros quién es el Espíritu Santo. En la segunda lección que vamos a tener, hermanos, vamos a ver que el Espíritu Santo posee los atributos divinos. Ya leíamos ahorita en el diagrama, veíamos en el diagrama que nos dice que el Espíritu Santo es Dios. Pero en la próxima lección vamos a ver nosotros esos atributos divinos que Él tiene. Atributo de ser eterno, de ser omnipotente, o sea, pues que tiene todo poder, de ser omnisciente, o sea, pues de saberlo todo, tiene el atributo de ser omnipresente, de estar en todas partes. Ahora, nosotros,
hablamos de eso mismo con respecto al Padre, de que el Padre es eterno, es omnipotente, es omnisciente, es omnipresente. También lo dice la Biblia con respecto al Hijo, pero estamos interesados es con respecto al Espíritu Santo. El Espíritu es una persona divina. El Espíritu es una persona eterna en su naturaleza. El Espíritu Santo no es creado. El Espíritu Santo siempre ha existido. Es más, acabo de decir que uno de los atributos que Él tiene es el de ser eterno. Leíamos al principio en Hebreos 9 que habla del Espíritu eterno. Vamos a ver en la próxima lección, hermanos, que la deidad del Espíritu Santo la podemos nosotros observar en sus obras. Él participó en la creación. Cuando dice allá en Génesis, algunos de ustedes han estado ya en algunas de mis clases, cuando estábamos estudiando con nuestros hermanos de Santiago de Chile, el tema de la deidad, hablábamos de cómo en el principio, en la creación, participó el Espíritu Santo. Leíamos hace un momento al principio de los nombres que se le atribuyen al Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. En el versículo 2 de Génesis 1 dice que el Espíritu de Dios se movía sobre las faz de las aguas. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Pero me estoy adelantando a lo que va a ser el tema de la próxima lección. Vamos a ver nosotros en la próxima que Él fue el agente en la encarnación de Cristo. Él fue el instrumento utilizado por la deidad para que María quedara embarazada. El Espíritu Santo inspiró las Escrituras. El Espíritu Santo nos dice en el Evangelio de Juan que Él convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Cómo lo hace? Vamos a estudiar nosotros ese aspecto. ¿Cómo es que el Espíritu Santo convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio? Vamos a estudiar también la morada del Espíritu Santo. Porque la Biblia dice que Él mora en los hijos de Dios, en los cristianos. La Biblia también nos dice que Él fue el agente en la resurrección de Cristo. El que resucitó a Jesucristo de entre los muertos fue el Espíritu Santo. Él da esperanza, Él da gozo, Él fortalece, Él da testimonio al espíritu del hombre. Pero de eso, hermanos, vamos a estar nosotros estudiando en las próximas lecciones, porque el tema es la naturaleza y la obra del Espíritu Santo. En esta primera parte hemos aprendido quién es Él. El Espíritu Santo es una persona. Vimos sus atributos. Habla, da testimonio, dirige, prohíbe, enseña, por mencionar algunos de sus atributos como persona. Pero aparte de ser una persona, Él es divino. Él forma parte de la deidad. Mañana, con la bondad de Dios, vamos entonces a estudiar la posesión de esos atributos que Él tiene. Y cómo vemos su deidad en sus obras. Así que, hermanos, ese será el tema de nuestra próxima lección. Muchas gracias por acompañarme en esta tarde, por su buena voluntad. Y como lo he mencionado en otras ocasiones, es mejor un poquito pero sustancioso y no demasiado, porque de pronto se revienta la tripa. Esta introducción, hermanos, nos va a llevar a aprender muchas cosas con respecto a ese miembro de la deidad, el Espíritu Santo.